Buenas tardes y bienvenidos a este webinar sobre montaje, sellado y protección de carrocería. Mi nombre es Ramón San Juan y soy el responsable de negocio de pegado de lunas y de reparación de carrocería de Henkel Ibérica. Juanma, preséntate, por favor. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos vosotros por asistir a este webinar. Soy el responsable técnico de postventa de Henkel Ibérica y estaré encantado de poder transmitir este webinar junto con mi compañero. Muy bien. Pues vamos a darnos 3 minutos para aquellos que queráis ir a por el cafetito, el último momento, podéis iros a por el café y de paso damos tiempo a que se siga sumando gente a nuestra webinar. Volvemos en 3 minutos. Hasta ahora, pues. Gracias. Muy bien, pues sin más vamos a comenzar con la presentación que vamos a exponeros durante este webinar. Antes de empezar con la presentación propiamente dicha, os quería comentar 2 cosas. En primer lugar, tenéis una serie de paneles, un panel de botones interactivos en el que vais a ver un panel que pone Question and Answer o en castellano P y R, que son preguntas y respuestas. Por favor, sentidos libres de escribir en cualquier momento las preguntas que os vayan surgiendo, así nos evitamos que se nos olviden y las iremos respondiendo durante los últimos 15 minutos de esta presentación. Y por otro lado, dentro de ese mismo panel vais a tener otro botón que es el de la derecha, que son el panel de los archivos adjuntos que vais a poder encontrar, ¿vale? Donde vais a ir viendo que a medida que se vaya dando la presentación emitiremos una serie de vídeos y hablaremos sobre algún otro material interactivo. Los vais a encontrar dentro de estos recursos de material interactivo, ¿de acuerdo? Pues sin más, lo dicho, buenas tardes a todos, sobre todo a los que os acabáis de incorporar. Antes de nada, agradeceros en nombre de Henkel, del mío propio y de mi compañero Juan Manuel, vuestra asistencia a este webinar, en el que vamos a tratar de daros cuál es nuestra visión sobre los 3 puntos fundamentales en la reparación de carrocería, ¿vale? Sobre todo remarcaros, no es una visión de futuro, es una visión de presente. Todos hemos visto cómo ha cambiado nuestro negocio, nuestro mercado en los últimos 5 años y sabemos que va a seguir cambiando a un ritmo cada vez más rápido. Para que veáis un ejemplo, durante los últimos años ha cambiado muchísimo los materiales utilizados en la fabricación de vehículos.
debido sobre todo a la reducción de peso que requieren la reducción de emisiones por un tema de cambio climático y sobre todo esta reducción de peso en ningún momento puede afectar a un parámetro que es vital para todos nosotros, que es la seguridad de los ocupantes del vehículo. Si recordáis en nuestra anterior webinar ya os explicamos cuál era o cómo influía el adhesivo de lunas dentro de esta rigidez estructural, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a explicaros cómo los procesos de reparación de carrocería vuelven a afectar dentro de este proceso de reparación, ¿de acuerdo? Sin más, como veis en este slide, pues han cambiado los materiales, se han introducido nuevas aleaciones de acero, aluminios laminados en frío, aceros multifásicos y aleaciones de alta resistencia. Y luego existen incluso fibras, carbono, poliéster, que también se han incluido dentro de la construcción de vehículos. Vamos a ver en este webinar cómo vamos a poder solucionar la reparación de ese tipo de materiales. Juanma, por favor, tu turno. Perfecto. Buenos días, buenas tardes a todos de nuevo. Y estas dos primeras diapositivas que quiero compartir con vosotros, lo que trata de generar es sobre todo confianza a vosotros, los profesionales del taller de carrocería, que no estéis quizá muy acostumbrados al uso de adhesivos en el montaje de elementos en la misma. Primero, el ABC de la adhesión, las ventajas intrínsecas que la adhesión de por sí, fuera del ámbito de carrocería, tiene frente a otros tipos de unión. Lo veis en la diapositiva, la mejora de la estética de la unión, la eliminación de elementos accesorios tipo remaches, tornillos, anclajes, etcétera, que aligeran el peso del conjunto y por lo tanto ya de por sí es un beneficio, que la unión adhesiva evita la presencia de puntos preferentes de rotura por la presencia de orificios, perforaciones o por distorsión térmica en el proceso de soldadura, y sobre todo, fundamentalmente, que la unión adhesiva es un montaje que también aísla, sella e insonoriza, con lo cual lo primero que os quiero decir a todos vosotros que no estéis acostumbrados a utilizar el adhesivo en los procesos de carrocería es no solamente es un proceso confiable, no solamente un proceso contrastado en el primer equipo y los procedimientos oficiales de reparación oficial, sino que también es un proceso sumamente sencillo y que abarata los tiempos y los costes de reparación. Ya más metidos en el mundo de la carrocería, aprenderemos en este webinar lo que es un adhesivo de paneles, de lo que es un adhesivo estructural, más enfrascado lo que es en el cambio de elementos del bastidor, chasis, etcétera. Pero siempre con estas ventajas que estamos comentando. El adhesivo aísla, el adhesivo sella, el adhesivo insonoriza, el adhesivo absorbe energías de impacto, el adhesivo transmite las cargas que sufre el vehículo durante la conducción de una forma óptima, mucho mejor que cualquier otro método de montaje y por lo tanto, como vamos a ver, y lo veremos con algún ejemplo, con estudios de cargas programadas de impacto, es un método que por sí solo o combinados con otros de fijación es la solución óptima de anclaje de paneles, piezas y elementos en la carrocería. Con esto lo que os pretendo convencer es que ya de nuevo es un sistema contrastado y enteramente de confianza para vuestros procesos de reparación. Pero vamos a pegar. Y pegar en carrocería requiere de los mismos principios básicos que pegar cuando se rompe un jarrón en casa con el superglue 3 domésticos. A veces somos conscientes de que para que dos cosas queden pegadas con fuerza, el adhesivo, la masa líquida o pastosa que pongamos entre esas dos piezas, tiene que ser lo más fuerte posible. Aquí veremos eso de la fortaleza en que se mide, porque aprendemos un concepto llamado tenacidad, que es el que realmente tiene que primar en el ámbito de la carrocería. Pero a veces se nos olvida también que para que una unión sea potente, eso del llamado rojito que veis tan bonito de cohesión, tiene que ir unido al concepto de adhesión. ¿Cuánto de fuerte ese adhesivo que elijamos se une a los sustratos? Y aquí hay dos factores fundamentales. Uno, que no es baladí, que lo repetimos normalmente en los procesos en carrocería en todos los ámbitos, que es limpiar. Y la limpieza es el culpable del 99,99% de pequeños fallos que pueda haber en las uniones en adhesivas, en carrocería o en cualquier ámbito industrial. Pero también os señalo rigurosidad superficial, anclaje mecánico. Vais a ver que vamos a trabajar con sistemas adhesivos que no requieren imprimaciones, promotores de adherencia, productos auxiliares,
pero sí requieren un cierto tipo de abrasión mecánica, lijado, etcétera, para que el anclaje sea óptimo. Por favor, tengamos en cuenta siempre este tipo de precauciones a la hora de montar en carrocería, y para eso precisamente en los archivos que tenéis colgados en el webinar tenéis guías con adhesivos epoxi, con adhesivos elásticos, para que ese pretratamiento superficial también lo observéis de forma óptima. ¿De acuerdo? Vamos entonces a entrar ya en clasificar. Ya tenemos confianza en el adhesivo, en el ámbito general, pero ¿cuál adhesivo y para pegar el qué? Bueno, pues no todo es blanco ni negro. Hay una gama de grises en el mundo de la carrocería, pero para que establecer dos líneas fundamentales tenemos por una parte lo que es el pegamento del adhesivo estructural, que fundamentalmente, pero no en exclusiva, va a ir a la restauración, al anclaje de elementos fundamentales del bastidor, del chasis. Pilares, traviesas, cerchas, estribos, refuerzos, etcétera. También, por ejemplo, vamos a ver una diapositiva donde se habla de montaje de techos o donde, por ejemplo, se podría hablar de montaje de aletas rígidas. Las piezas pueden ser del tamaño que sean, pero como veis en la diapositiva, fundamentalmente funcionan de forma óptima cuando las superficies de unión, no las de las piezas, son relativamente pequeñas y fundamentalmente, fijaros, en la foto de abajo, la unión entre ambas caras unir es lo más perfecta posible. Aprenderemos que con estos adhesivos se obtiene una óptima potencia adhesiva cuando esas piezas se encajan a la maravilla. El nivel de holgura que tiene que cargar, por tanto, el adhesivo es cercano a cero. Frente a este tipo de unión, la más fuerte, la más duradera, para este tipo de elementos, como veis, chasis, bastidor o piezas rígidas, teníamos la otra solución que posiblemente en el ámbito de reparación, turismos, vehículo comercial e industrial, vehículo de transporte, pues sea más convencional, que es el adhesivo de paneles. Y aquí en el adhesivo de paneles entramos en una filosofía un poco diferente, porque aquí ya podemos utilizar productos quizá más sencillos, porque son monocomponentes, entramos con una tecnología distinta que son los polímeros o silano-modificados. Son productos que muchas veces tienen que hacer operaciones de pegado en vertical en superficies no coincidentes, el chasis o el bastidor al panel. Entonces les vamos a pedir que no descuelguen, que tengan una cierta pastosidad, que aíslen, que sellen, que sonoricen, que eviten vibraciones. Y como veis en el dibujo de abajo, la forma óptima de unión de los mismos va asociado a un grosor mínimo predeterminado de capa para que estos adhesivos sean potentes y realicen esa función de unión y de sellado. Correcto. Pues Juanma, la verdad es que las explicaciones técnicas son siempre bienvenidas, pero como ya decían nuestras abuelas, lo de una imagen vale más que 1000 palabras, yo creo que es importante. Entonces, ventajas de la unión estructural mediante adhesivos sobre las ventajas sobre las uniones tradicionales por puntos de sellado o cordón de sellado. Explícanos, cuéntanos. Perfecto, pues encantado. Vamos a dar una explicación que hasta nuestras propias abuelas lo van a poder entender perfectamente. Vale, estamos, como veis en esta introducción, tratando de generar confianza, fiabilidad, la seguridad contrastada que en primer equipo el campo oficial tiene el uso de adhesivos. Para que lo tengamos más en cuenta y entramos en el ámbito de la adhesión estructural, os quiero poner estas dos animaciones. Estas animaciones corresponden a un ejemplo de un refuerzo, de un larguero, como que puede existir en el compartimento motor, dos largueros iguales, uno montado sus dos semimitades con soldadura por puntos y el otro con un adhesivo estructural. Y ahora le ponemos un segundo apellido en la siguiente diapositiva, un adhesivo estructural. Vais a ver simplemente ante una carga equivalente de impacto programada lo que le pasa desde un punto de vista de formación a un larguero y a otro. Las imágenes son totalmente autoexplicativas. ¿Veis? Si os habéis dado cuenta, la deformación que experimenta el larguero, en el que simplemente el montaje se ha hecho por soldadura de puntos, es mucho más drástico, la deformación es mucho mayor. Y pensar que, por ejemplo, si eso está en el compartimento motor, después está el habitáculo interior, es decir, está nosotros mismos, nuestra propia seguridad pasiva. Mientras que el larguero, de las mismas dimensiones, espesor, ante la misma carga de impacto, ha sufrido una deformación mucho menor. Este es el primer indicio que nos indica
cuánto de positivo es del mantenimiento de la rigidez estructural el uso de un adhesivo frente a otra función. Ahora, ¿qué pegamento? ¿Cuál? A que si estamos en un taller de carrocería, todo lo que parece que suena duro, duro, seguro que sirve, aparentemente nos parece fiable para cualquier tipo de operación. En carrocería no nos hemos planteado que, como es un vehículo dinámico, que sufre tensiones, cargas dinámicas, deformaciones, etcétera, no solamente pedimos dureza, resistencia, sino el concepto de tenacidad. Que las cargas que sufra el vehículo durante su conducción sean absorbidas de una manera correcta. Vamos a hacer estos dos ejemplos. Ya sabemos pegar, pero si pegamos esos mismos largueros con un pegamento duro y frágil o con un pegamento duro y tenaz, que por un sistema más o menos especial, fundamentalmente la disipación de energía de impacto en forma de calor, absorbe esas vibraciones, veis que los resultados son completamente diferentes. Mirad estas dos animaciones. En definitiva, como habéis visto, en el ámbito de la carrocería, en cualquier elemento dinámico sometido a cargas dinámicas, tensiones, fatiga, vibraciones, no solamente es fundamental cuánta carga, cuánto peso soporto, sino la capacidad de absorber todo ese tipo de tensiones sin que se produzca la rotura frágil que se aparecía con el adhesivo duro y frágil de la primera animación, ¿vale? Entonces, ya sabemos lo confiable que es montar, pegar estructuralmente. Ya sabemos que hay que utilizar una tecnología estructural y tenaz. La tecnología estructural y tenaz, por antonomasia, tienen ciertos grados de epoxi, como este epoxi que estamos poniendo en la diapositiva. Este nombre comercial, como habéis visto, es Teroson EP. Nosotros siempre ponemos siglas aludiendo a la nomenclatura química EP 5065, que no solamente del grupo Volkswagen, como indicamos en la diapositiva, sino en muchos otros fabricantes. En el primer equipo, pero también en el procedimiento oficial de reparación, están implicados en la construcción de elementos del compartimento motor, del montaje de techos, del montaje de pilares. Es un adhesivo estructural por antonomasia. Fijaros que estamos hablando, pero ahora os lo pongo en negrita, un producto con una resistencia a la cizalla de 250 kilos por centímetro cuadrado, que es una auténtica barbaridad. Y algo bastante interesante, si tú vas a montar un techo, como vamos a explicar luego Ramón en la siguiente diapositiva, no solamente es importante la fiabilidad, el montaje, el sellado, el aislamiento que hace el adhesivo, sino que si ese coche está en una posición del taller que interrumpe, que molesta, a veces hay que trasladarlo de forma inmediata para llevarlo a otra estación de trabajo, aprovechar esa zona. Durante los 60 minutos de aplicación de este adhesivo es electrosoldable. Tú puedes fijar las piezas con soldadura por puntos, hacer que queden parcialmente, provisionalmente fijadas, y luego hacer que el adhesivo, bueno, pues con sus tiempos correspondientes de curado, etcétera, pues fije, selle estructuralmente. Entonces es una solución perfecta para este ámbito constructivo de chasis y para lo que va a explicar ahora a continuación Ramón. Bien, la verdad es que no voy a entrar en tanto detalle porque, como os decía al principio, tenéis un panel con una serie de botones interactivos y en uno de ellos está la descarga de archivos y de documentos. En él vais a encontrar este vídeo en castellano, ¿vale? Vais a ver cómo se reemplaza un techo en este caso concreto de un Ford Mondeo, pero bueno, en cualquier caso sería aplicable a cualquier otro vehículo, ¿de acuerdo? Pues vamos a seguir adelante. Sobre todo, a ver, en este caso hay que remarcar que vamos a poder repetir el acabado de origen. El vehículo no se va a notar que ha sido reparado, pero sobre todo, y como indicaba Juanma, lo que vamos a conseguir es que no se vea mermada la seguridad pasiva de los ocupantes del vehículo. Ese yo creo que es para todos el factor principal, ¿no? Bueno, pues al final
tengamos claro que el futuro va por reparaciones invisibles. Las reparaciones invisibles, luego veremos la importancia de ellas, pero yo creo que todos tenemos claro que al final tenemos que hacer reparaciones que no se note que han sido hechas. Muy bien, pues ahora continuamos con otro ámbito de pegado. Sabemos cómo adherir estructuralmente, de nuevo, en el ámbito de bastidor, chasis, elementos constructivos del mismo, techos, aletas, etcétera, pero también está el clásico adhesivo de paneles. Aquí muchas veces las adhesiones son en grandes superficies, no solamente el tamaño de las piezas, sino de las superficies a encolar, a pegar, sino que son adhesiones que se realizan en vertical. El panel interior de una puerta, el panel lateral de un vehículo comercial, industrial. Aquí, por ejemplo, se ve el montaje de paneles de autobús, paneles isotermos en camiones frigoríficos. Ese tipo de cuestiones que ya no solamente involucra a chapa metálica, sino también a plástico y a fibra. Es decir, estamos hablando de verdaderas adhesiones multisustrato, requieren adhesivos elásticos que puedan compensar las diferencias de dilatación por temperatura entre distintos materiales y, sobre todo, como he dicho antes, adhesivos pastosos, consistentes, que unan en cierta holgura, que sellen, que aíslen, que insonoricen y que rellenen. Y aquí ya podemos entrar en una tecnología fantástica, que es la tecnología de los polímeros o de los silanos modificados. Un representante de este material en nuestro adhesivo estructural de polímero de alto módulo, el Teroson MS9220, que lo estamos señalando ahí. Producto que puede tardar en curar lo que quiere, cura a razón de unos 2,5 milímetros cada 24 horas, pero ahí, como veis en una de las líneas, dependiendo del tamaño de las piezas, del diseño, de la disposición de lo misma, en 1, 2 horas y media tiene lo que se llamaría un tiempo de resistencia funcional, de inmovilización, de agarre práctico, para que esas piezas ya queden fijadas, vayan a una operación posterior de pintado o el coche, el vehículo, sea utilizado para otros usos. Hemos unido tanto estructuralmente como con adhesivos elásticos. Pero cuando cambiamos piezas, sobre todo afectando a lo que son piezas de refuerzo o de nuevo chasis, no solamente hay que pegar y, como veremos luego al final del webinar, sellar por fuera, sino que a veces hay que poner materiales complementarios que tienen unas ciertas funciones porque están en el primer equipo, porque nosotros como profesionales de carrocería tenemos también que reproducir esa misma calidad en antivibración, insonorización y refuerzo en reparación, y ese tipo de productos también hay que incorporarlo a posterior montaje. Os voy a señalar entre las distintas posibilidades que están establecidas en el recambio oficial, dos de ellos. Uno es este producto que estamos denominando como Teroson PU 9500. Y ahora daremos más detalles, pero fijaros en esta diapositiva, todos los elementos puestos en verde, esas son zonas donde en fabricación, en cadena de montaje, se aplica una masilla que espuma con calor a la pintura de fabricación. Ya sabéis, la pintura de polvo por alrededor de 190 o 220 grados, espuma y realiza una función mitad insonorizante, mitad antivibración. Como este tipo de técnica no es reproducible por temperaturas en el ámbito del taller, pues entonces lo que hacemos es utilizar este tipo de material. Este tipo de material es un producto, como yo os digo, bicomponente, que tiene esta presentación con esa boquilla de aplicación. Lo que hace es rellenar, aislar, insonorizar y proteger también contra la corrosión esas mismas zonas, o por ejemplo los reforzadores que existen en carrocería para la conformación de piezas, en aletas, etcétera, donde existen unos espaciadores predefinidos. Ese tipo de materiales se aplican también en reparación con las mismas garantías y el mismo funcionamiento que el primer equipo con este producto. Ahí, por ejemplo, veis un corte al transversal del producto curado, veis que no tiene nada que ver con las espumas clásicas que puede haber en planería, en construcción. Es un material extremadamente ligero, que no aporta peso, pero de celda cerrada para confinar al máximo las propiedades insonorizantes o de sellado y con la mínima aportación de peso. Y sobre todo, ya os digo, para que no haya huecos de aire por donde pueda haber oclusiones de humedad. Ya sería un primer producto complementario, que en esas zonas predefinidas que las concesiones oficiales ya conocen, habría que ponerlo. Y el otro es un primo hermano, que no tiene tanta capacidad de espumado, pero no le hace falta, que aísla e insonoriza. Sí, en cierta medida, pero sobre todo refuerza. Es un producto, como veis, Teroson EP, un epoxi
1401, una presentación de cartucho parece único, que en realidad es un sistema bicomponente, por eso veis también esa boquilla de mezcla, y este material se puede utilizar de dos maneras. Como veis en la foto de arriba, en un refuerzo que haya en la carrocería, tú puedes aplicar el producto, espatularlo, allanarlo y dar una capa que aporte rigidez a esa pieza nueva que tú vas a montar, o bien de nuevo confinarlo en estructuras del chasis, como pueda ser esta pieza de un bastidor de un vehículo de transporte, para aportarle cierta rigidez. ¿Por qué es importante este producto? Fijaros en la siguiente diapositiva. De nuevo, los ensayos normalizados, programados de carga de impacto. Fijaros la importancia que tiene en reparación. Si tú cambias pieza por pieza, tienes un larguero de 0,8 milímetros de espesor sometido a esa carga de impacto, el que está más a la derecha, pues la deformación que sufre es brutal, pues queda muy poquito de él. Una solución sería, para evitar tanta deformación, es doblar el espesor del larguero, es decir, aumentar el peso del acero, encarecer el coste de la carrocería, para lograr simplemente un cierto nivel de deformación inferior. Pero si tú coges el mismo larguero de 0,8 y pones dentro, confinado, ocluido, este material que estamos hablando, lo que tienes es una mínima aportación de peso, la de este material espumado, y una alta rigidez del componente cuando lo vayas a montar. Esa es la seguridad que transmiten esos elementos constructivos la aplicación de productos como el Tenosón EP1401. Esta diapositiva y la siguiente que os voy a mostrar es simplemente a título de curiosidad, para información. Una imagen vale más que 1000 palabras. Son ensayos que hemos realizado sobre un vehículo, bueno, ya no moderno, un CL500, donde hemos hecho un montaje del montaje estructural completo en ciertas partes de la carrocería. Esta primera diapositiva habla del montaje de los elementos de un pase de ruedas, y la siguiente diapositiva pues hablaremos de lo mismo, pero en un panel lateral. Lo que veis es que todos este tipo de tecnologías, el adhesivo fuerte, el Tenosón EP5065, puede ser aplicado en zonas donde veis que la coincidencia de superficies es bastante buena, en montajes en vertical o en montaje donde haya una cierta holgura, podemos utilizar también indistintamente el adhesivo en base a polímero, el Tenosón MS9220, y una vez realizados sus montajes, veis en las últimas fotos que el profesional aplica en zonas predeterminadas la espuma insonorizante, el Tenosón PU9500. Esto ocurre en el pase de ruedas, y esta misma foto pues lo que hacen es testimoniar el mismo procedimiento, el mismo ámbito de aplicación, pero el montaje del panel lateral. Todos estos productos, una vez instalados, montados en la carrocería, por supuesto pueden ser repintados, pueden ser conformados para que el acabado estético, si sobresale el material, pues sea lo mejor posible. Bien, pues veis que Juanma de esto sabe un poco, ¿vale? Y estamos hablando, es importante remarcar que no hablamos solamente de productos, sino que hablamos de sistemas de trabajo, ¿vale? Y en nuestra página web vais a poder descargaros todo lo que son lo que nosotros llamamos guías de trabajo, ¿vale? En la que vais a poder encontrar todos los materiales necesarios y la guía de trabajo del proceso de reparación paso a paso de la marca o de nuestra marca Tenosón, ¿vale? Esto lo encontraréis dentro de nuestra página web. Y por último, a ver, os hablábamos de un sistema de trabajo, y en un sistema de trabajo nosotros lo evaluamos desde 4 puntos de vista. Necesitamos un producto, necesitamos unas herramientas, que serían en este caso los calentadores y las pistolas. Una parte muy importante y que no siempre se menciona, las boquillas, que van a permitir hacer los acabados originales, ¿vale? Y hay una parte que no aparece, que es la persona que usa todo el sistema, que en este caso es el operario del taller, que yo creo que es la parte más importante porque es la que aúna todos los diferentes equipos utilizados en el sistema. En cualquier caso, desde Henkel lo que intentamos hacer es transferir nuestro conocimiento del trabajo en las fábricas, de todos estos sellados de cordón que hasta ahora eran muy difíciles de reproducir. Bueno, pues algo que nosotros llamamos transferencia de conocimientos es el sistema en el que nos va a permitir reproducir esos acabados de origen de fábrica en el taller de carrocería independiente o concesionario. ¿De acuerdo? Juanma.
Bueno, pues entonces, como bien define Ramón, ahora estamos en un ámbito distinto, hemos pegado, hemos aislado y ahora vamos a sellar por fuera. Entonces, para sellar carrocería, lo primero que nos hace falta es un producto, una masilla. Y ahora hablaremos de sistemas, que en realidad vamos a ver tres tipologías de sistemas. Pero primero saber cuál es la tecnología química ideal, perfecta hoy en día para hacer sellados de carrocería, tanto en exteriores como interiores. De nuevo recurrimos a nuestros amigos los polímeros o los silanos modificados, y en concreto a este material que estamos presentando, el Teroson MS9320 SF. No solamente tiene las características propias de seguridad y higiene, sobre esto abundaré en la siguiente diapositiva, la capacidad básica, fundamental, de un pintado húmedo sobre húmedo en tiempos muy cortos, a partir de 20 minutos de aplicación del sellador y hasta 72 horas, con sistemas en base solvente y con sistemas en base agua. Hago un paréntesis, muchos de vosotros es posible que hayáis experimentado en el pasado pruebas de pintabilidad en húmedo sobre húmedo con selladores clásicos de poliuretano, con vuestras formulaciones de pintado en base a agua. Los silanos modificados no tienen este problema, y por supuesto que las ventajas intrínsecas de un silano modificado, de una óptima adhesión, en este caso en la chapa que vamos a volver a montar y a sellar, al igual que otro tipo de sustratos. Hemos visto antes que su hermano resistente, el MS9220, se pega muy bien, sin necesidad de imprimaciones, a varios tipos de superficies. Pues ya tenemos el artista, que es el Teroson MS9320, ya vamos a ver los actores que le acompañan. Antes de eso, la cuestión de seguridad y higiene que os quería compartir. Los silanos modificados ya llevan mucho tiempo con nosotros en el ámbito del taller de carrocería, pero veo acá que duda cabe que conviven todavía con el sellado clásico de poliuretano, el poliuretano de sellado, que vosotros los chapistas y a lo mejor algún pintor que dice la tarea de sellado conocéis. Pero supongo que también seréis conscientes que desde agosto del año pasado hay una normativa en el ámbito de la Unión Europea que va a endurecer y muy seriamente el uso de poliuretanos en el ámbito comercial, en el ámbito de su comercialización, en el ámbito de su fabricación y en el ámbito del uso que hagamos nosotros en el taller, debido a la emisión de los isocianatos que desprenden durante su proceso curado, producto que ya sabéis que es cancerígeno. Entonces, con esto lo que os quiero decir, que la normativa se va a endurecer, va a haber una legislación que va a imponer ciertos tipos de condiciones al profesional que use este tipo de materiales. Todo esto se va a hacer un poquito más pesado, se va a hacer más restrictivo. Tratar, por lo tanto, en la medida posible, de sustituir los poliuretanos. Sustituirles en todos los casos, salvo para todos aquellos que habéis visto el webinar de adhesión de lunas de noviembre, en el ámbito de pegado de luna, donde es la única tecnología química implantada en primer equipo, salvo en ese caso, tratar de sustituir los poliuretanos para otros ámbitos constructivos, como en este caso es el sellado, porque las normativas de seguridad y higiene en base a poliuretanos, así poco a poco nos van a forzar a todos nosotros, ¿vale? ¿Qué sellamos? Pues podemos sellar casi todo tipo de zonas: compartimento motor, suelo del habitáculo interior, suelo del maletero, torreta de amortiguadores, puertas, aletas, etcétera. ¿Con qué efectos? Porque el tema del sellado no es solamente aislar y insonorizar, sino reproducir, como bien ha dicho antes Ramón, de forma que sean reproducciones invisibles, los efectos de sellado que hay de origen y de la forma más sencilla. Nos encontramos de todo. Nos encontramos cordones alisados a pincel, nos encontramos sellados tipo pulverizado, nos encontramos revestimientos anticorrosivos tipo antigravillado, nos encontramos muchas cosas, y fundamentalmente yo creo que lo que más nos preocupa mucho a vosotros es cómo reproducir fielmente lo que se llaman sellados planos, que pueden ser lisos o ondulados. Entonces ahora, las siguientes diapositivas, lo que vamos a tratar de ver, pero visualmente con vídeos, es aquellas técnicas que pueden ser más complicadas para vosotros de reproducción de efectos, cómo lograrlo fácilmente con este producto y unas boquillas u otras y unas pistolas. Este sería un primer ejemplo, que sería ejemplo sencillo, hacer cordones, que es sencillo hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, si muchos de vosotros no conocéis la boquilla doble ala, crear un cordón tipo robot en un paño de puerta no es tan fácil, o un sellado tipo robot en lo que es el perfil de un capó de motor. Pero, en definitiva, como veis, con este producto o su hermano más pastoso, los sellados tienen que ser muy consistentes, que es el material que tenéis ahí como 9120 SF, se puede lograr perfectamente.
con una pistola neumática como las que señalo arriba o con una pistola manual como la amarilla, ¿vale? Con unas boquillas correspondientes sin más. Tenéis ahí un enlace a un vídeo YouTube, este no lo vamos a ver, pero os animo a que veáis las técnicas de reproducción usando este tipo de boquillas. Muy bien, pues yo creo que esto ya se está convirtiendo en un mantra, ¿no? Lo de vale más una imagen que 1000 palabras, pero bueno, vamos a mostraros en un vídeo de 3 minutos. Yo creo que son los dos tipos de sellado más complicados de repetir y donde hemos visto que se han hecho muchos intentos por conseguirlo, ¿vale? Que sería el cordón plano ondulado y la sustitución de las planchas insonorizantes. Sabéis que esta sustitución de planchas es cada día más común por una cuestión de, como decía Juanma antes, la emisión de diisocianatos por parte de los adhesivos que están incluidos en las planchas de butilo. Pero en cualquier caso, yo creo que lo más interesante, esto es algo muy visual y vamos a ello. Perfecto. Bueno, pues si os habéis fijado en el anterior vídeo, se ven unas pautas muy sencillas, pero también tan sencillas de utilizar esta masilla con una pistola que proyecta a presión. Pero fijado en la anterior diapositiva, había unos parámetros que yo os había indicado de tiempos, presiones, distancia, etcétera, para que se logre estos efectos que el compañero del vídeo ha realizado de una forma muy sencilla.
es coger el truquillo, es coger un poquito, de nuevo, distancias, presiones, dependiendo del modelo en anchura y en efecto de sellado que podamos reproducir, y en 5 minutos le tienes cogido el tranquillo. Es un sistema increíblemente sencillo para lograr estos efectos de sellado que sé, en realidad, que son los más difíciles de reproducir para vosotros. Este segundo, que os comparto en esta diapositiva, ya hace alusión a un tipo de sellados de origen un poquito más obsoletos, no tan normales, más sobre todo asociados a vehículos sobre todo franceses de una cierta antigüedad, en el ámbito del compartimento motor, bueno, también maletero, que es un sellado un poquito pulverizado grueso, al igual que los revellentes antigravilla. Aquí no proyectaremos el producto a presión, aquí lo mezclamos con aire para dar ese pulverizado tipo, bueno, pues de alguna forma, como gotelet, y crear distintas texturas, tanto interiores como una textura protectora, como puede ser, por ejemplo, en algunas puertas, en algunos modelos, como por ejemplo puede ser en los Toyota. Vamos a ver este vídeo, que también nos va a ser de interés. Muy bien, pues en esta diapositiva que estáis viendo ahora vais a poder encontrar, bueno, pues así a una sola imagen, cuáles son los diferentes tipos de sellado que podemos realizar y cuáles son tanto las pistolas como las boquillas necesarias para realizar cada uno de los mismos, ¿vale? En todos los casos nosotros tenemos como referente Teroson MS9320 para realizar el tipo de cualquier tipo de sellados, ¿vale? Perdonadme. Asimismo, en lo que hemos comentado antes, en los archivos adjuntos de esta webinar vais a poder encontrar un póster que hemos creado a tal efecto para, bueno, pues, un póster muy chulo, explicaros. por cierto. O sea, es que Juanma ha sido quien lo ha creado, es su niño. No, lo ha hecho mi departamento de marketing, junto con nuestro compañero de marketing. Bien, en este póster que os comentaba vais a poder ver cada uno de los diferentes sellados con la pistola, con las boquillas, pero sobre todo vais a poder descargar un código, por medio de un código QR os vais a poder descargar los vídeos demostrativos de cada uno de los sellados.
Bueno, pues esta presentación como tal está llegando a su fin, ¿vale? Queremos bueno, pues que sepáis cómo seguirnos, dónde estamos. Como veis, estamos presentes en todas las redes sociales, tanto como Henkel, como la parte de adhesivos. Lo que os comentaba antes, Juanma, en nuestra página de Henkel Adhesivos podéis encontrar todas las demostraciones de sellado y de adhesión de carrocería, de las que hemos hablado hoy, ¿vale? Y luego pues tenéis también el perfil de Juanma de LinkedIn y mi perfil por si queréis contactar con alguno de nosotros. Por supuesto. De nuevo, Por repetiros, supuesto. queríamos presentaros cuál era nuestra visión del futuro, pero es que el futuro se nos echa encima muy rápido. Lo que hace 3 años era el futuro y nadie pensaba que iba a suceder, a día de hoy es el trabajo del día a día. ¿De acuerdo? Y dicho todo esto, pues tan solo agradeceros vuestra presencia. Mi nombre, en el de Juanma y sobre todo pues también en el de Henkel, y vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas, que este es la batería para Juanma, de las cuales ya tenemos algunas. Juanma, nos pregunta Juanjo de Zaragoza. Sí. Ahora, hola Juanjo, si habría que eliminar habría que eliminar la cataforexis de una pieza nueva donde se va a usar un adhesivo antes de aplicar el 5065. Bien, perfecto. Además me alegro. Muchísimas gracias, Juanjo, por esta pregunta que nos haces, porque yo quería incidir de una forma o de otra en el concepto de tratamiento superficial para el adhesivo estructural, pero también para el adhesivo elástico. Como hemos comentado, estos dos productos no requieren ni de promotores de adherencia, agentes químicos o aumentar su curado, pero sí requieren de un cierto tipo de tratamiento mecánico para que estos productos se anclen mejor. La lesión mecánica de estos productos a la chapa es también básica. No hay que eliminar por completo, ya respondiendo a tu pregunta, Juanjo, la cataforesis, impregnaciones de origen, galvanizados, etcétera, para pegar con este concreto, por ejemplo, con el Treson EP5065. Pero sí que hay que hacer un lijado para suavizar un poquito, para mejorar un poquito la topografía superficial de ese revestimiento y sobre todo para eliminar superficie vieja o desgastada del mismo. Esto aplica a la cataforesis, pero aplica a la pintura, aplica a galvanizados en frío que tengamos. O sea, con hacer un lijado con un grano tipo P80, P100 es suficiente para restaurar la superficie desde el punto de vista de adherencia y para crear una topografía superficial lo suficientemente buena para que peguemos bien con el epoxi que hemos comentado o también igualmente con el señal modificado. Entonces, la respuesta es no hay que eliminar por completo la cataforesis, pero sí hay que elijarla de acuerdo a como hemos comentado. Mira, tenemos otra pregunta de Jaime Lareo de Bigosic, en el que dice que si se puede regular la cantidad de materiales. Hola, Jaime. Mira, Jaime nos pregunta si se puede regular la cantidad de material extruido para hacer un cordón plano ondulado. Sí, el vídeo simplemente no se está haciendo alusión a quiero recrear un cordón con esta anchura, con este espesor, la presión. El vídeo es un vídeo realmente demostrativo. Pero, Jaime, si recuerdas lo que hemos comentado en la diapositiva anterior, os he puesto en plan chuletita, plan recetita, para conseguir cierto nivel de revestimiento, lo manejamos entre presiones tal, entre distancias tal. Esos son los parámetros con los que yo cambio la estética de la superficie, el ancho y el espesor. Entonces, con ese tipo de conceptos, presiones y distancias, yo puedo regular que el sellado sea completamente liso, que sea ondulado y dentro de cada forma que sea más o menos estrechito o ancho o que sea más o menos gordote o delgadito. Eso son cosas que cuando hagamos la demostración con ustedes es de menos sentido común, enseguida se aprende. En el póster, por cierto, al que ha hecho alusión Ramón, se abundamos un poquito más ya en detalles, digamos, numéricos para equilibrar, digamos, tamaño de sellado según ese tipo de parámetros de presión y distancias. Sí. Mira, nos preguntan también si el PU 9500 es ignífugo, si se puede soldar cerca de este producto una vez aplicado. No, este producto, que yo sepa, no tiene ninguna certificación. Lo tendríamos que mirar. Ignífugo no es, pero creo que no tiene ninguna certificación de retardo de llama. Pero lo podría consultar. Pero ignífugo, desde luego, no es. Si tiene alguna prueba al deseado de retardo de llama, lo podríamos mirar en todo caso. Pero al principio no. Muy bien. Mira, nos pregunta también Juanjo de Zaragoza si el 9320 es el más recomendado para costuras exteriores.
Los polímeros, los silanos modificados, son la única tecnología de sellado apta para costuras exteriores, puesto que no puedes utilizar materiales tipo poliuretano, puesto que tienen una cierta labilidad, aunque a veces se puedan cubrir con pintura de forma perfecta, pero esta pintura se descabraja en ultravioleta del sol y por lo tanto se da el sellado. Entonces, los silanos modificados, todos sirven. El que utilizamos el 9320 en concreto es por la versatilidad que tiene, en que gracias a su viscosidad tú puedes hacer cordones relativamente generosos, consistentes, o puedes hacer estas proyecciones mucho más líquidas, mucho más fluidas, proyectadas o pulverizadas. Pero esto que tú me comentas aplica a cualquier tecnología en base a silano modificado. Por supuesto también el 9320, claro. Mira, Pedro Callejas nos pregunta si, en primer lugar, nos da las gracias, gracias a ti, Pedro, Gracias. por haber asistido. Nos da las gracias porque dice que ha aprendido varias cosas nuevas. Bueno, pues nosotros estamos encantados de que esto haya sido así. Y nos consulta si hay alguna tabla de conversión entre la referencia de Henkel y la de los fabricantes que lo tienen homologado. Bueno, en principio nosotros, no sé si que contestar tú, Ramón. No, simplemente decirte que en la mayoría de los casos no se puede dar ese tipo de información porque el fabricante tiene sus propias referencias como tal, ¿vale? Os decimos que nosotros sí tenemos los productos homologados porque, como habéis visto, o si hacemos una visita, como vosotros lo veréis, nuestros productos vienen señalados con un círculo amarillo donde pone OEM. Eso básicamente lo que te da es la certificación de que es un producto que se utiliza en primer equipo, ¿de acuerdo? Entonces, no existe una tabla de conversión. Por otro lado, yo añadiría, si queréis, si queréis, es correcto, exactamente correcto lo que dice Ramón. Puede que en algún caso, con algún fabricante, si tenéis algún producto de etiqueta privada con el que estéis trabajando, podamos presuponer o adivinar qué tecnología es y qué producto o equivalente de nuestra gama Atrelson o aproximado puede ser. Pero realmente, efectivamente, la información de los productos en primer equipo, en recambio oficial, ese know-how, ese conocimiento es propiedad exclusivamente de los fabricantes y es algo que debemos respetar y que además nosotros en sí poco conocemos o nada. Bien, de acuerdo. Bueno, pues Francisco Javier del Instituto Meléndez Valdés nos agradece la webinar y nos pregunta si le podemos pasar la presentación. No os preocupéis, la presentación estará disponible. Leandro nos pregunta que este tipo de selladores se pueden utilizar sobre todo tipo de carrocerías, aluminio, acero, sintéticas o fibras de carbono. Entiendo que se refiere al 9320, Juanma. Sí, bueno, hablo del 9320, pero si queréis también aprovechamos para hacer este comentario sobre los dos adhesivos, el estructural y el de panelería. Habéis visto que en ninguno de los tres casos hay componentes tipo disolventes, etcétera, que dañen carrocerías en concreto. O, por ejemplo, cargas tipo de naturaleza metálica, etcétera, que producen un fenómeno de corrosión galvánica o de cualquier otra naturaleza. Entonces, sí, por supuesto, claro que se puede utilizar no solamente el 9320, el sellador, sino otras dos materias que hemos comentado, de forma multisustrato, en acero, aluminio, acero boro y otros sustratos no metálicos. Simplemente, como he comentado antes, la única precaución es el tipo de pretratamiento superficial, la abrasión, el lijado, el acomodo mecánico, para que ese anclaje, que puede ser distinto de un plástico, de una fibra o metal, haya que hacer. Pero la compatibilidad es total multisustrato, sí, sí. Mira, Juanjo desde Zaragoza nos pregunta una cosa y si me dejas esta se la respondo yo. Juanjo nos pregunta sobre alguna aplicación más del 1401 en casos prácticos. Mira, Juanjo, a este respecto hay en Ford, para los vehículos nuevos Focus que llevan sistemas de sonido Van Olufsen, tienen un exceso de potencia de salida y entonces este producto se recomienda en las notas técnicas de reparación que envía Ford directamente a su red como producto para generar una mayor resistencia de los paneles de las puertas y evitar así que el panel vibre o combe y haga ruidos, ¿vale? Entonces, este producto se utiliza además como un espumante, como os decía Juanma, para darle una mayor rigidez estructural al panel de la puerta, ¿vale? Entonces, este es un caso muy concreto de aplicación de este tipo de producto. Mira, Jaime hace una pregunta muy interesante. ¿Cuándo un sellador pasa a ser un adhesivo? ¿Según la tenacidad? No.
el concepto de tenacidad aquí, Jaime, lo hemos utilizado para entender que no es lo mismo pegar un póster en la pared de tu casa porque tu casa no vibra, solo que hay un terremoto, que no pegar en un elemento dinámico, flexible, maleable, como es un coche o una estructura, y por lo tanto ya que soporta el impacto. No, la tenacidad ahí no es importante. La diferencia entre un sellador adhesivo es algo así como la diferencia entre algo que simplemente tapa, aísla, a algo que tapa, aísla y sujeta de forma fiable dos cosas. Entonces, no hay una característica en sí. Para que tengas una idea, el 9220 es un polímero de MS de alto módulo porque la resistencia que tiene a tracción son 44 kilos por metro cuadrado. El 9320, que es una variante de menor resistencia, que se agarra mejor a la superficie, pero resistencia, pues es un producto de unos 18-19, un poquito menos de la mitad. Por eso a uno lo consideramos más bien sellante, pero en ciertas operaciones de pegado de piezas que tenga pocas cargas o poco peso, podría funcionar como adhesivo, y el otro, con la potencia adhesiva que tiene, 44 kilos, en principio, en el ámbito de carrocería, podemos decir que sujeta de todo. Entonces, normalmente es un sellador, es un adhesivo. Un adhesivo, por supuesto, es sellador, pero los selladores, por su, entre comillas, baja resistencia mecánica, no suelen ser adhesivos para el ámbito de carrocería en el que vamos a utilizarlo. Claro. Para que te hagas una idea, Jaime, el 9320 se utiliza en operaciones de pegado de suelos de camiones y de autobuses. Por ejemplo. ¿Por qué? Sí, porque tiene una resistencia suficiente para fijar un suelo, pero tiene una ventaja sobre algunos de los adhesivos, que es la capacidad del reajuste de piezas durante unos 10 minutos aproximadamente. ¿Vale? Claro. Leandro nos pregunta si es posible recibir los trípticos publicitarios de esto para los centros de formación. Leandro, ¿te puedes descargar todos los materiales que hay adjuntos en esta presentación? Y entre los cuales tienes el póster de los sellados con los códigos QR para que, bueno, ya sabemos, los que tenemos hijos en edad de instituto, sabemos que el teléfono es la herramienta de trabajo. Pues te aseguro que todos tus alumnos se van a poder descargar de los vídeos explicativos de los sistemas de trabajo. ¿De acuerdo? Si no estoy equivocado, Ramón, creo que todos vosotros tenéis para descargaros 3 vídeos de los que hemos visto, más unas guías en PDF de montaje, de adhesión, de sellado. Todo eso está ya a libre disposición vuestra, sin perjuicio que en un momento dado podáis contactar con nosotros para información adicional, por supuesto, claro. Muy bien. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues parece ser que no hay más preguntas. Mira, estamos justo en tiempo. Tan solo volver a agradeceros a todos la participación en este webinar. Esperamos que haya sido... mira, hay una última pregunta de última hora. Fenomenal. Otra buena pregunta. Nos la pregunta Alberto de Bemare. Respecto al producto de P5065, ¿qué espesor máximo admite en el pegado de un techo? No, a ver, no hay en principio una limitación en holgura. Como he comentado antes, este producto es más potente cuanto más fina sea la capa, pero la holgura la determina sobre todo la viscosidad. Si no habéis extruido este material, habéis visto que precisamente para que encaje muy en pieza muy fina es un producto muy fluido. Entonces, la verdad que si las capas son más allá, te diría, de 5 décimas, cositas así, y sobre todo es, como en el ejemplo del pegado que hemos visto de techo, que es un pegado en vertical, vais a ver que por propia falta de viscosidad el producto no es suficientemente consistente. Entonces, no hay una limitación en sí por resistencia, pero sí por el sentido común de decir, si tengo que poner una masa demasiado grande, el producto no se va a quedar en su posición. Yo les diría más allá de 5 décimas, 4 décimas entre piezas, no utilicéis este tipo de adhesivos, porque aparte que se merma la resistencia, es que digamos, la capacidad de centrado de piezas por descolgamiento va a tener lugar y la unión va a ser más pobre. Para eso está precisamente el adhesivo elástico, para ese nivel de holguras, con ese tipo de pegador de vertical, comprometiendo ya un cierto relleno, claro. Mira, Juanjo nos pregunta cuál es el sellador más aconsejable cuando cambias un panel para pegar los refuerzos centrales que llevan como una espuma. Pues como te decía, Juanjo, cuando lo ha presentado, el más aconsejable para repetir ese mismo tipo de acabados, que es esa espuma insonorizante para pegar esos refuerzos o amortiguadores de vibraciones de plástico, es el propio
El P1 9500, pero son exactamente. P1 9500. Es el mismo tipo de producto, es la misma familia y de hecho se utiliza básicamente también para esa función, ¿de acuerdo? Exactamente, eso es. Pues, señores, lo dicho, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Cualquier pregunta que sigáis teniendo la podéis enviar al lead. A nosotros nos llegarán las preguntas que no hayamos podido contestar. Y por mi parte, tan solo desearos que esta situación que todos vivimos pase lo antes posible, que volvamos a vernos lo antes posible y muchas gracias por asistir. A Juanma, muchas gracias por estar aquí y por tu conocimiento. Encantado. Para mí ha sido un auténtico placer poder apoyaros y ayudaros un poco a entender un poquito más este mundo apasionante de lo que es la adhesión en el mundo de la reparación de automóviles. Y no olvidarnos de nuestro compañero Marsal, que está en el backstage llevando los mandos de esta presentación. El ojo que todo lo ve, pero que es el que dirige. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes de nuevo, a todos. Un saludo y cuidaos mucho, por favor. Gracias. Gracias.